Hay casas que envejecen, se deterioran, pierden pintura, se llenan de polvo, y luego están las otras, las que no parecen arruinarse, pero se vacían, no por bancarrota, no por herencia, no por mudanza planeada. Se vacían porque quienes viven allí empiezan a dormir mal. Empiezan a despertar exactamente a la misma hora. Empiezan a sentir que alguien los observa, aunque estén solos. Y un día, sin pelea, sin tragedia visible, sin explicación coherente, se van y no regresan jamás. Lo inquietante no es que existan historias de casas embrujadas. Eso siempre ha existido. Lo inquietante es cuando no hay espectáculo, cuando no hay marketing, cuando no hay turismo, cuando no hay leyenda viral. Solo registros, fechas, propietarios, mudanzas repentinas y un patrón. Familias distintas, países distintos, décadas distintas. La misma frase, no podíamos quedarnos más. Hoy vamos a entrar en 4 casas reales, 4 propiedades documentadas, ubicables en el mapa, con historia verificable. En ninguna hubo ataques violentos, en ninguna hubo exorcismos, en ninguna hubo escenas cinematográficas, pero en todas ocurrió lo mismo. Insomnio, sensación de vigilancia, desgaste psicológico y abandono. Y mientras escuchas, hazte una pregunta incómoda. Si una casa puede conservar humedad, si puede conservar olor, ¿puede conservar algo más? Porque lo que vas a escuchar ahora no son leyendas exageradas. Son lugares reales donde nadie logró quedarse. La primera está en Mississippi. Fue construida en 1797 y durante más de 2 siglos ha sido ampliada, pero nunca completamente habitada en paz. La llaman McRaven House, y antes de que alguien hablara de fantasmas, ya era considerada extraña. Antes de ser considerada embrujada, McRaven ya era vista como extraña. A finales del siglo XVIII, el territorio aún era frontera, tierra inestable, conflictos, enfermedades, aislamiento. La casa comenzó pequeña, una construcción simple de madera, levantada en 1797. Pero no creció de forma armoniosa. Fue ampliada 3 veces. Cada generación añadió un nuevo segmento. Cada ampliación alteró el equilibrio estructural. Hoy, cuando se camina por sus pasillos, es posible notar algo sutil. El suelo no está completamente alineado. Los niveles varían levemente. Las paredes parecen contar épocas distintas. 3 estilos, 3 períodos, 3 historias superpuestas. Pero eso no era lo que inquietaba a los habitantes. Era la habitación superior. En 1825, durante un brote de fiebre amarilla, Mary Elizabeth fue aislada allí, sin contacto, sin visitas, sin despedida, durante semanas. En aquella época, el miedo al contagio era absoluto. Murió sola, y la habitación permaneció cerrada durante meses después. Los residentes posteriores evitaban quedarse allí mucho tiempo, no por relatos de apariciones, sino por incomodidad, una especie de opresión silenciosa. Décadas más tarde, la casa fue restaurada en el siglo XX. Los trabajadores comenzaron a reportar algo específico. No sombras, no gritos, no objetos moviéndose. Presencia, la sensación física de alguien detrás. Uno de los carpinteros lo describió con precisión. Sentía que, si me giraba rápido, verías a alguien parado ahí, pero nunca veía a nadie. Lo que volvió el caso inquietante fue la repetición del relato. Personas distintas, en épocas distintas, sin contacto entre ellas, la misma descripción. Proximidad detrás del cuello, respiración inexistente, pero sensación clara de compañía. Y el detalle más perturbador: cuando hablaban en voz alta, la sensación disminuía. Cuando permanecían en silencio, regresaba, como si la habitación reaccionara a la ausencia de sonido, como si el silencio fuera una invitación. Los guías turísticos permiten visitas, pero evitan quedarse solos allí después del anochecer. No por marketing,
no por espectáculo, por incomodidad persistente. Y ahora piénsalo con calma. Una persona aislada durante semanas, sabiendo que estaba muriendo. Sin contacto humano. El cerebro humano, en soledad extrema, produce emociones intensas. Desesperación, miedo, resignación. ¿Puede una emoción prolongada dejar una marca en el ambiente? ¿Puede un espacio conservar algo más que olor y polvo? Porque lo que inquieta en McRaven no es violencia, es compañía silenciosa. Y la compañía silenciosa es mucho más difícil de ignorar. Si McRaven es una presencia que espera en silencio, la siguiente casa parece rechazar a quien entra. Antes incluso de que existiera una casa allí, el terreno ya era evitado. Registros históricos indican que el área era utilizada como punto ritual pagano. Excavaciones en los años 60 encontraron restos humanos bajo la estructura original. Pero lo que realmente convirtió el lugar en temido no fueron solo los restos, fue la reputación. Los habitantes del pueblo siempre describieron el lugar como pesado, no en sentido físico, en sentido atmosférico. Construida en 1145, la Ancient Ram Inn atravesó guerras, pestes, cambios religiosos violentos. Durante la Reforma, muchos rituales fueron interrumpidos, algunos por la fuerza. El edificio fue posada, fue residencia, fue refugio improvisado. Pero nunca fue tranquilo. En 1968, John Humphreys decidió comprarla. Un hombre racional, sin creencias místicas. La primera noche, despertó siendo arrastrado fuera de la cama. No cayó, no rodó, fue arrastrado. Despertó en el suelo a varios metros del colchón. Intentó racionalizarlo. Tal vez sonambulismo, tal vez desequilibrio, pero las noches siguientes empeoraron. Opresión en el pecho, dificultad para respirar, sensación de peso y los sueños. Siempre el mismo patrón, alguien inclinado sobre él susurrando, «Vete», no gritado, no amenazante, casi íntimo. Otros visitantes relataron lo mismo, no violencia, no ataque, sino resistencia. Como si la casa dijera con absoluta claridad, «No perteneces aquí». Investigadores analizaron vigas antiguas. Encontraron marcas en el suelo que sugerían rituales pasados, pero nada concluyente. Lo más perturbador no son los fenómenos, es el patrón psicológico. Personas que entran confiadas salen exhaustas, ansiosas, irritadas, con sensación de opresión constante. Una casa con casi 900 años. ¿Cuántas muertes? ¿Cuántos conflictos? ¿Cuántas emociones intensas atravesaron esas paredes? Los espacios acumulan historia, y la historia acumula carga. Y tal vez algunas estructuras antiguas no solo estén preservando madera, sino algo más. Porque la Ancient Ram Inn no intenta asustar, intenta expulsar. Y eso es mucho más inquietante. Hradčany es un barrio antiguo de Praga. Piedras irregulares, calles estrechas, casas que parecen observar a quien pasa. No es un barrio turístico vibrante, es silencioso, contenido. Demasiado antiguo para ser ligero. La casa estaba en una calle lateral, ligeramente apartada del flujo principal. Estructura sólida, paredes gruesas, ventanas altas. Ningún historial oficial de tragedias, pero sí había algo. Vecinos antiguos decían que la casa siempre parecía apagada. No abandonada, no deteriorada, apagada. Durante décadas, cada familia que entraba duraba poco. No había incendios, no había muertes registradas, no había denuncias, solo mudanzas repentinas. En los años 90, una familia joven decidió ignorar los rumores. Padre ingeniero, madre profesora, un hijo adolescente, gente racional. Los primeros meses fueron tranquilos, la casa era amplia, la luz entraba bien por la mañana, el barrio era seguro.
Pero algo comenzó a cambiar. Primero fue el silencio. No el silencio normal, sino un silencio pesado, como si el aire estuviera contenido. Luego vino el primer despertar. 2:41 de la mañana. El padre abrió los ojos de golpe, sin ruido, sin causa. Pensó que había sido un sueño. A la mañana siguiente, la madre mencionó algo incómodo. Me desperté anoche, exactamente a las 2:41. El hijo levantó la vista, yo también. Se rieron, lo atribuyeron a coincidencia, pero volvió a ocurrir, y otra vez, y otra, semanas seguidas. Siempre 2:41, nunca 2:40, nunca 2:42, siempre exacto, sin alarma, sin tránsito, sin vibración, como si algo marcara la hora. El padre instaló sensores térmicos, por simple curiosidad técnica. Lo que registraron no fue espectacular, no fantasmas, no figuras, solo descensos abruptos de temperatura en el mismo corredor que conectaba las habitaciones. Siempre el mismo punto. Descensos de hasta 6 grados en menos de 3 minutos. Sin corriente de aire, sin fuga estructural. Y lo más inquietante es que el descenso coincidía con los despertares. 2:41. Pero aquí está el detalle que cambió todo. El hijo comenzó a describir algo. No una figura, no un rostro, sino la sensación de que alguien permanecía de pie al final del pasillo, sin moverse, sin avanzar, solo esperando. La madre dejó de dormir profundamente. El padre comenzó a irritarse sin razón. Las discusiones aumentaron, no por miedo, por agotamiento, como si la casa drenara energía lentamente. Cuando finalmente decidieron irse, no mencionaron fantasmas. Dijeron algo más simple: no descansamos aquí. Después de su salida, un vecino mayor confesó algo. Cada familia anterior duró menos de 3 años. No por tragedia, por desgaste psicológico, insomnio, tensión, irritabilidad constante, como si el espacio aplicara presión invisible. La casa sigue en pie, estructuralmente perfecta, pero vacía, y nadie logra quedarse el tiempo suficiente para llamar hogar a ese lugar. No hubo gritos, no hubo ataques, solo persistencia. San Zeno es un pueblo tranquilo. Campanas, piedra antigua, calles estrechas que parecen no cambiar con el tiempo. La casa fue construida en 1923. Arquitectura simple, ventanas simétricas, un jardín pequeño al frente. Nunca fue famosa, nunca fue señalada oficialmente, pero los vecinos evitaban pasar frente a ella por la noche, no por leyenda concreta, por sensación. Decían que las luces tardaban demasiado en apagarse, que la casa parecía despierta, incluso cuando nadie estaba afuera. En 1992, una familia la compró. Matrimonio con 2 hijos pequeños. La casa era amplia, asequible, silenciosa. Los primeros meses fueron normales. Luego comenzaron los pasos, no golpes, no carreras, pasos lentos, arrastrados, siempre desde la planta baja. El padre bajaba. Nada. Pensó en madera expandiéndose, en tuberías, pero luego comenzaron las puertas, siempre entornadas, no abiertas completamente. No cerradas del todo, solo ligeramente desplazadas, como si alguien acabara de cruzar. Instalaron cerraduras nuevas, revisaron marcos, nada anormal. Entonces ocurrió algo más sutil. Los niños dejaron de querer jugar en la sala. No podían explicar por qué, solo decían que no les gustaba. La madre comenzó a sentir algo extraño al permanecer sola en la casa durante el día. No miedo, no amenaza. Observación. Como si alguien compartiera el espacio sin anunciarse. El padre, escéptico, instaló sensores térmicos. Los registros mostraron microvariaciones constantes en el centro del salón principal. No frío extremo, no congelación, solo diferencia estable. Como si algo ocupase volumen, como si hubiera densidad. Lo que finalmente los hizo irse no fue un evento dramático, fue el cansancio. Dormían mal, discutían más,
sentían tensión constante. Antes de marcharse, la madre dijo algo que quedó registrado por un vecino. No sentimos peligro, sentimos que no estamos solos. La casa fue vendida, los nuevos propietarios duraron 6 meses. Desde entonces permanece cerrada, no vandalizada, no destruida, solo cerrada, como si estuviera esperando. Lo más perturbador de estas casas no es que ataquen, es que permanecen. No expulsan con violencia, desgastan. Y cuando finalmente decides irte, no sabes explicar por qué. 4 países, 4 épocas, 4 casas distintas. El mismo patrón: insomnio, presión, vigilancia, resistencia. Tal vez el miedo moderno no necesita gritos. Tal vez lo más perturbador es la sensación constante de que no estás solo, aunque no puedas demostrarlo. Ahora haz algo. Mira tu habitación. Observa las esquinas, el pasillo, la puerta cerrada. Tu casa también tiene historia. Ha escuchado discusiones, ha presenciado silencios, ha guardado emociones. Y si estas casas reales terminaron vacías sin explicación clara, tal vez no fue porque algo las atacó, tal vez fue porque algo se quedó. Si este tipo de historias reales te inquietan, suscríbete ahora, porque cada semana exploramos lugares donde algo ocurrió y nunca se fue. Deja tu like si alguna vez sentiste que un lugar te observaba. Y dime en los comentarios, ¿te quedarías una noche en alguna de estas casas? ¿O ya sabes la respuesta?